Muy buenas tardes, hermanos, que el Señor les bendiga grandemente. Estamos reunidos en este lugar para alabar y bendecir a Dios. Dios nos da la oportunidad de poder estar aquí en su casa y queremos estar delante de Él con gratitud en nuestro corazón. Quiero invitarles a que abramos la Biblia. Vamos a darle lectura a Jeremías capítulo 31, del versículo 1 al versículo 20. Jeremías 31, del 1 al 20. Y si lo tiene, lea conmigo esta porción de la palabra. Dice así: En aquel tiempo, dice Jehová, yo seré por Dios a todas las familias de Israel, y ellas me serán a mí por pueblo. Así ha dicho Jehová: el pueblo que escapó de la espada halló gracia en el desierto, cuando Israel iba en busca de reposo. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Aún te edificaré y serás edificada, oh Virgen de Israel. Todavía serás adornada con tus panderos y saldrás en alegres danzas. Aún plantarás viñas en los montes de Samaria, plantarán los que plantan y disfrutarán de ellas. Porque habrá día en que clamarán los guardas en el monte de Efraín: levantaos y subamos a Sión, a Jehová nuestro Dios. Porque así ha dicho Jehová: regocijaos en Jacob con alegría, y dad voces de júbilo a la cabeza de naciones. Haced oír, alabad y decid: oh Jehová, salva a tu pueblo, el remanente de Israel. He aquí, yo los hago volver de la tierra del norte, y los reuniré de los fines de la tierra, y entre ellos ciegos y cojos, la mujer que está encinta y la que dio a luz juntamente en gran compañía volverán acá. Irán con lloro, mas con misericordia los haré volver, y los haré andar junto a arroyos de aguas, por camino derecho en el cual no tropezarán. Porque yo soy a Israel por padre, y Efraín es mi primogénito. Oíd palabra de Jehová, oh naciones, y hacedlo saber en las costas que están lejos, y decid: el que esparció a Israel lo reunirá y guardará como el pastor a su rebaño. Porque Jehová redimió a Jacob, lo redimió de mano del más fuerte que él. Y vendrán con gritos de gozo en lo alto de Sión, y correrán al bien de Jehová, al pan, al vino, al aceite y al ganado de las ovejas y de las vacas. Y su alma será como huerto de riego, y nunca más tendrán dolor. Entonces la Virgen se alegrará en la danza, los jóvenes y los viejos juntamente, y cambiaré su lloro en gozo, y los consolaré, y los alegraré de su dolor. Y el alma del sacerdote satisfaré con abundancia, y mi pueblo será saciado de mi bien, dice Jehová. Así ha dicho Jehová: voz fue oída en Ramá, llanto y lloro amargo, Raquel que lamenta por sus hijos y no quiso ser consolada acerca de sus hijos, porque perecieron. Así ha dicho Jehová: reprime del llanto tu voz y de las lágrimas tus ojos, porque salario hay para tu trabajo, dice Jehová, y volverán de la tierra del enemigo. Esperanza hay también para tu porvenir, dice Jehová, y los hijos volverán a su propia tierra. Escuchando he oído a Efraín que se lamentaba: me azotaste y fui castigado como novillo indómito. Conviérteme y seré convertido, porque tú eres Jehová mi Dios. Porque después que me aparté tuve arrepentimiento, y después que reconocí mi falta, herí mi muslo. Me avergoncé y me confundí, porque llevé la afrenta de mi juventud. ¿No es Efraín hijo precioso para mí? ¿No es niño en quien me deleito? Pues desde que hablé de él, me he acordado de él constantemente. Por eso mis entrañas se convirtieron por él,
ciertamente tendré de él misericordia, dice Jehová. Y quiero hacer hincapié en el versículo 13, donde dice la palabra de Dios: entonces la Virgen se alegrará en la danza, los jóvenes y los viejos juntamente, y cambiaré su lloro en gozo, y los consolaré y los alegraré de su dolor. Y Dios, ¿verdad?, que es un Dios bueno. Él quiere transformar aquello que muchas veces, ¿verdad?, para nosotros es difícil que sea cambiado. Para Dios no hay imposible. Él quiere cambiar tu tristeza en gozo. Él quiere cambiar tu lamento en alegría. Dispongamos nuestro corazón para disfrutar de su presencia. Pues bendito Dios, en esta noche estamos agradecidos contigo, porque hoy tenemos la bendición, el privilegio de poder estar delante de ti, reunidos como familia, como un solo cuerpo. Queremos, Señor, poder ofrecerte una alabanza, una adoración digna de ti, mi Dios. Sabemos que aún nos falta mucho, pero queremos, Señor, hacerlo con todo nuestro corazón e ir perfeccionando cada día lo que hacemos para ti. Que en este momento, Señor, nuestra alabanza vaya impregnada de gratitud, vaya impregnada de amor, que podamos entender que lo que hacemos lo hacemos para ti, para expresar lo que tú eres para nosotros, para exaltar tus virtudes, para exaltar tus atributos, mi Dios. Aquí estamos delante de ti. Déjanos sentir tu presencia, déjanos sentir tu poder en medio de la alabanza, y que al estar aquí, Señor, podamos ser transformados. Nuestro lamento, nuestra tristeza, nuestras cargas puedan ser cambiadas, y salgamos de este lugar fortalecidos, salgamos de este lugar con un gozo permanente, un gozo que nadie pueda robarnos, mi Dios. Prepara nuestros corazones para recibir el mensaje de tu palabra, y que esa palabra, Señor, sea justamente lo que cada uno de nosotros está necesitando. Tú conoces los corazones, tú conoces nuestros pensamientos. No hay nada que esté oculto delante de ti. Tú lo sabes todo y sabes de qué tenemos necesidad. Rendimos nuestras vidas a ti, para que seas tú obrando conforme a tu perfecta voluntad. En el nombre maravilloso de Jesús. Amén. Le invito a que levante sus manos al cielo y vamos a cantarle a nuestro Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con la mejor actitud en esta noche. ¿Está conmigo, hermano? Hemos venido a alabar y adorar a nuestro Dios, al Rey de Reyes, al Señor de Señores. El esplendor de un rey vestido en majestad, la tierra alegre está, la tierra alegre está, cubierto está de luz, venció la oscuridad y tiembla a su voz. Cuán grande es Dios, cántale, cuán grande.
cuán grande es Él, cuán grande es Él. Oh, sí, eres grande, Señor. Y te cantamos a ti, Padre. Cuán hermoso eres, Jesús, son tus palabras, es tu amor. Cuán glorioso eres, Jesús, es tu poder. Fue Jesús el que me salvó, me rescató, y un momento ahí nos dio libertad. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria a ti, Jesús. Dígale cuán hermoso, cuán hermoso eres, Jesús, son tus palabras, es tu amor. Cuán glorioso eres, Jesús, es tu poder. Fue Jesús el que me salvó, me rescató, y un momento ahí nos dio libertad. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria a ti, Jesús. Yo te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria a ti, Jesús. Como una corona, como una corona de espinas, te hiciste rey por siempre. Como una corona de espinas, te hiciste rey por siempre. Como una corona de espinas, te hiciste rey por siempre. Como una corona de espinas, te hiciste rey por siempre. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria a ti, Jesús. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria a ti, Jesús. Una vez más, dígale. Yo te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria a ti, Jesús, a ti, Jesús. Denle un aplauso fuerte a nuestro Dios en esta noche. Él es digno de gloria. Él es digno de gloria.
yo subiré, subiré cantando, yo cantaré, yo cantaré. A la montaña más alta yo subiré, subiré danzando, yo danzaré, yo danzaré. Yo subiré a la montaña más alta, subiré, no descansaré, yo subiré, yo subiré, yo subiré a la montaña más alta, subiré, no descansaré, yo subiré, yo subiré. Proseguiremos. Proseguiremos en conocerte, te proclamaremos como el alba al amanecer. Proseguiremos en conocerte, te proclamaremos como el alba al amanecer. Yo subiré a la montaña más alta, subiré, no descansaré, yo subiré, yo subiré, yo subiré a la montaña más alta, subiré, no descansaré, yo subiré, yo subiré. Proseguiremos. Proseguiremos en conocerte, te proclamaremos como el alba al amanecer. Proseguiremos en conocerte, te proclamaremos como el alba al amanecer. Proseguiremos en conocerte, te proclamaremos como el alba al amanecer. Aleluya. Le invito a que levante sus manos y dígale: Proseguiremos en conocerte, te proclamaremos como el alba al amanecer. Proseguiremos en conocerte, te proclamaremos como el alba al amanecer. denle un aplauso fuerte a nuestro Dios en esta noche. ¿Sabe una cosa? Él es digno de la gloria. Él es digno de alabanza. Solo tú eres digno, Señor. Solo tú eres digno, Padre, de recibir gloria, honra, alabanza, poder. Y nosotros solamente somos unas criaturas que hemos venido a levantar nuestras manos y adorarte. Le invito a que levante sus manos al cielo y vamos a cantar a nuestro Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con nuestra mente. Y dice la palabra entendiendo lo que hacemos, con el entendimiento. Temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed para ver tu gloria y tu poder.
socorro has sido tú. En la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Temprano yo te buscaré, madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed para ver tu gloria y tu poder. Mi socorro has sido tú. En la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Mi socorro has sido tú. En la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Mi socorro has sido tú. En la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. así es, Señor. Tu diestra nos ha sostenido. Por eso hoy estamos aquí. Por tu gracia, por tu misericordia. Eres digno de gloria. Eres digno, Señor. Mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna, os perfeccione
una vez más, mas el Dios de toda gracia, que nos ha llamado a esa luz admirable, para hacer luz en medio de las tinieblas. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, os perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. Oh sí, Señor, a ti sea la gloria, a ti sea el honor, 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 a Él sea el honor, la alabanza, la alabanza. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. A sí, a ti, Jesús, sea la gloria.
vez más sus manos. Él está aquí en esta noche para alabar, para ser alabado, para ser bendecido. Alabado sea, Señor. Alabado sea, Señor, por siempre. Alabado seas. Aquí estamos, Señor, para darte gracias. Gracias, Señor, por dar tu vida por nosotros. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Alabado sea, Señor, por siempre. Alabado seas, Espíritu Santo. Amén. Que el Señor los bendiga, hermanos, esta noche. Amén. Hermanos, Dios les bendiga. Qué bueno que se han dado el tiempo para que estemos aquí reunidos, ¿verdad? En este lugar que alberga a la iglesia del Señor y que hoy podemos meditar, ¿verdad? En su palabra. Fíjese que el día de mañana, pues al menos aquí en nivel nacional, no sé si también es a nivel mundial, pero celebramos el Día del Niño, ¿verdad? 30 de abril, Día del Niño. Curiosamente, ¿verdad? Siempre hay fechas muy marcadas. 10 de mayo, Día de la Madre. 30 de abril, Día del Niño. Y el Día del Padre, pues solamente es el tercer domingo de junio, ¿verdad? Ya el día que caiga. Pero en fin, sabemos que un día, ¿verdad? El Señor nos hará justicia a los papás. Pero en fin, el día de mañana, que se celebra el Día del Niño, pensé hoy en esta noche poder compartir con ustedes un tema que va acorde a lo que la palabra de Dios nos habla, precisamente acerca también de los niños, porque la Escritura, hermanos, está llena de una riqueza literaria de tal manera que abarca todos los temas que usted se pueda imaginar, ¿sí? Así como hay temas para varones, para hombres, temas para mujeres, temas para jóvenes, temas para matrimonios, ¿verdad? Etcétera. También hay temas para los niños, ¿verdad? Entonces, aunque hay pocos niños hoy reunidos aquí de manera presencial, pero probablemente algunos nos están viendo a través de esta transmisión juntamente con sus padres. Hoy quiero abordar este tema que la Escritura nos habla y precisamente lo sitúo, ¿verdad?, en un momento, en un instante de la historia en la cual Jesús pudo compartir su tiempo, pudo compartir, ¿verdad?, su cercanía
con unos niños, ¿verdad? Así que quiero que me acompañe al Evangelio de Marcos, capítulo 10, versículos 13 al 15, ¿verdad? Marcos, capítulo 10, versículos 13 al 15. Lo vamos a leer en la NBI, que es la versión que tenemos aquí en pantalla. Y ahorita lo vamos a leer en la versión NTV, que es la que yo traigo en esta noche, y de esa manera lo podamos comprender un poquito más este pasaje, ¿verdad? El título que le dan a este momento, ¿verdad? Dice la Escritura es Jesús y los niños, ¿sí? Así que por si usted en algún instante, ¿verdad?, tuvo dudas si el Señor tenía cercanía con los niños, sí, también tenía cercanía con los niños, ¿verdad? No solamente se mezclaba con publicanos, con fariseos, con prostitutas, con todo tipo de gente, no, también Él se mezclaba con los niños, ¿verdad? Y Jesús le dio una importancia muy especial a los niños. Así que dice la palabra de Dios, dice, empezaron a llevarle niños a Jesús para que los tocara, pero los discípulos reprendían a quienes los llevaban. Cuando Jesús se dio cuenta, se indignó y les dijo, dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios es de quienes son como ellos. Fíjese bien, en esta versión dice, el reino de Dios es de quienes son como ellos. O sea, aquellos que sean como niños, de ellos es el reino de Dios. Y dice el verso 15, les aseguro que el que no reciba el reino de Dios, fíjese bien, que no reciba el reino de Dios como un niño, así lo dice la palabra de Dios, el que no reciba el reino de Dios como un niño, de ninguna manera entrará en él, ¿sí? De ninguna manera entrará en él. Y bueno, de este pasaje podemos extraer muchas, pero muchas cosas, ¿verdad? Pero solamente quiero tocar algunas que yo considero que son importantes. Y mire, leo este mismo pasaje, pero en la Nueva Traducción Viviente, y dice, cierto día algunos padres llevaron a sus niños a Jesús para que los tocara y los bendijera. ¿Ya ve cómo cambia ahí? Dice, para que los tocara y ¿qué? Y los bendijera. Normalmente, ¿verdad? Cuando hablamos acerca de la doctrina de la imposición de manos, la imposición de manos tiene que ver, una, para bendecir, dos, para enviar, ¿verdad? Cuando se unge a una persona que va a ser enviada o se unge a una persona que va a quedar al frente de una congregación, se le imponen las manos. ¿Sabe para qué? Para, obviamente, en ese momento depositar la autoridad de parte de Dios sobre esa persona. Pero también se imponen las manos para bendecir. ¿Cuántos padres de familia a veces no hacemos eso? Yo recuerdo, ¿verdad? Y me llamó mucho la atención, hace algunos días por la mañana, iba yo a hacer un poco de ejercicio, y mientras iba yo y subía una de las calles de aquí de Coatepec, me di cuenta que un hombre ya mayor, fíjese bien, un hombre ya mayor, yo considero que de unos 35, 40 años, ¿verdad? Y que normalmente uno considera que un hombre a esa edad, pues obviamente ya conformó una familia, ya tiene una esposa e hijos, ¿verdad? Pero me llamó mucho la atención porque este hombre mayor estaba afuera de su casa, y en el umbral de la puerta de su casa estaba su madre, porque se veía que era una señora ya de mucho más edad. Y me llamó mucho la atención cómo la mamá, ¿verdad? Obviamente a su manera le estaba dando la bendición. ¿Sí? ¿Qué importancia tiene eso, verdad? Hay gente que incluso, ¿verdad?, no tiene la verdad, la revelación de la palabra de Dios, pero entiende esa parte. ¿Sabe usted que nosotros como padres tenemos el deber de bendecir a nuestros hijos? ¿Sí? Yo no sé si usted lo sabía, pero nosotros como padres tenemos el deber de bendecir a nuestros hijos. La palabra de Dios dice que la bendición viene del mayor al menor. Y en este caso, ¿verdad?, podemos entenderlo así. La bendición viene de Dios a nosotros, pero la bendición viene de nosotros a nuestros padres, a nuestros hijos. De nosotros como padres a nuestros hijos. Así es como se derrama la bendición. Si últimamente usted no se ha tomado el tiempo para bendecir a sus hijos, yo le invito a que lo haga. Porque sabe, ellos obviamente a lo mejor no tienen la revelación y se están perdiendo de esa grandeza que Dios nos ha dado a nosotros como padres para bendecirlos a ellos. ¿Sabe? La palabra bendecir viene de dos palabras compuestas. Bien, decir, o decir bien. ¿Sí? De ahí viene la palabra bendecir. Decir bien. Así que imagínense, podemos hacer eso. Pero mire, el tema
no nos vamos a salir de esa parte. Y dice que entonces estos padres llevaron a sus niños a Jesús para que los tocara y los bendijera. Pero fíjese bien, los discípulos regañaron a los padres por molestarlo. Cuando Jesús vio lo que sucedía, se enojó con sus discípulos y les dijo: dejen que los niños vengan a mí, no los detengan, pues el reino de Dios pertenece a los que son como estos niños. Fíjese bien, el reino de Dios pertenece a los que son como estos niños. Les digo la verdad, el que no reciba el reino de Dios como un niño, nunca entrará en él. ¿Sí? Nunca entrará en él. Ahora quiero que me acompañe rápidamente al Evangelio de Mateo, capítulo 5, donde se encuentra el principio del Sermón del Monte. Y quiero llamar su atención, ¿verdad? Porque aquí en este pasaje, fíjese bien, dice el verso número 3. Fíjese bien cómo dice el verso número 3. Y estamos hablando de las bienaventuranzas. Dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, ¿verdad? Entonces, imagínense, cuando Jesús dice, ¿verdad?, que el que no reciba el reino de Dios como un niño nunca entrará en él. Esto nos quiere decir, ¿verdad? Y cuando hablamos de pobre en espíritu, esto ya lo expliqué en una predicación hace tiempo, no indica, ¿verdad?, una pobreza del alma, no, sino que indica una humildad y una sencillez para recibir las cosas, ¿sí? Ser pobre en espíritu es dejar a un lado la arrogancia, es dejar a un lado el orgullo, es dejar a un lado la vanagloria, es poder recibir las cosas como las recibe un niño. ¿Ha visto usted la cara de un niño cuando le dan un regalo? Cuando le dan algo, cuando le ofrecen un dulce, cuando le compran un juguete, ¿cómo lo recibe? O sea, lo recibe con ese gusto, con esa sencillez, con esa humildad, ¿sí? Con esa transparencia, con ese gusto, ¿verdad? Con esa felicidad. Entonces hoy solamente quiero mencionar 3 puntos importantes que usted y yo tenemos que comprender acerca de esto, ¿verdad? De hecho, titulé a este sermón "A tu medida", ¿sí? A tu medida. ¿Por qué a tu medida? Porque, ¿sabe? A veces incluso para poder comprender a nuestros hijos, nos tenemos que poner en sus zapatos. Muchos de nosotros a veces usamos la expresión: mira, hijo, no hagas esto porque te va a pasar esto. Y a veces los hijos, ¿verdad?, dicen: pero ¿por qué mi papá me prohíbe esto? ¿Por qué mi papá me dice que no haga aquello? ¿Verdad? Él solamente busca fastidiarme, solamente busca limitarme. No. Hijos, recuerden esto, ¿verdad? Y para los hijos que nos están viendo, recuerden esto: nosotros como padres ya pasamos por ahí, ¿sí? Y queremos evitarle esto. Y hoy en día, en medio de toda esta situación que vivimos, en medio de toda esta tecnología que nos rodea, de que muchas veces nuestros hijos incluso son instruidos por la televisión o por el internet o por las mismas redes sociales, obviamente vienen a implantar un pensamiento que no es el pensamiento que Dios tiene para ellos. Y nosotros como padres, ¿verdad?, probablemente hemos descuidado esa área. Pero hoy quiero mencionar 3 puntos que deben de ser claros para nosotros, ¿verdad? Y poder entender que si la Escritura nos dice, que si Jesús mismo nos dice que nos hagamos como niños, porque de esa manera nosotros podremos entrar en el reino de los cielos, quiere decir que algo tenemos que aprender de los niños. Punto número 1, ¿verdad? Primeramente tenemos que comprender la importancia de traer los niños al Señor. Proverbios 22:6 dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Y cuando la Escritura nos habla de que instruyamos a nuestros hijos en el camino del Señor, indica que mientras nuestros hijos estén en nuestra casa, mientras nuestros hijos vivan bajo nuestro techo, mientras nuestros hijos estén a nuestro cuidado, de una o de otra manera, nuestro deber como padres es traerlos al camino del Señor. Hay padres que a lo mejor dicen: ay, no, es que mi hijo no quiere ir a la iglesia, mi hijo se quiere quedar en casa. ¿Sabe? Yo soy de la idea, ¿verdad? Y yo lo digo así como una opinión muy personal, ¿verdad? Usted como padre puede decidir la manera en cómo debe educar a sus hijos. Pero yo como padre, ¿verdad? Y como un hombre de Dios y como un hombre que cree en la palabra de Dios, yo creo que mi deber, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, me indica que mientras mi hija viva bajo mi techo, mientras mi hija disfrute de las cosas que yo llevo a través de mi trabajo, mi obligación es encaminarla en las cosas de Dios. El día que ella, ¿verdad?, sea independiente, el día que ella se mantenga por sí sola,
el día que ella tenga su casa aparte, el día que ella pague su internet, compre su comida, lave su ropa, etcétera, etcétera, ella podrá decidir lo que quiera hacer con su vida. Pero mientras tanto, mi deber como padre es encauzarla en los caminos del Señor. Su deber como padre, ¿verdad? Y esto lo digo también para los que nos están viendo. Su deber como padres es encaminar a sus hijos en el camino del Señor. ¿Por qué? Porque si no, entonces un día cuando nos presentemos delante de la presencia de nuestro Dios, ¿sabe qué va a hacer el Señor? Nos va a pedir cuentas de nuestros hijos. Dice la Escritura, y más adelante lo vamos a ver, pero en el Salmo 127 nos dice que herencia de Jehová son los hijos. Y sabe, lo ideal es que cuando se nos da una herencia, seamos responsables con esa herencia. Hay personas que han recibido millones de pesos o millones de dólares a través de una herencia, y ¿sabe qué pasa? Cuando no tienen el entendimiento para saber cómo manejar esa herencia, tristemente, en unos cuantos meses, en unos cuantos años, acaban con todo. Imagínense lo que a lo mejor a sus padres les costó años y años de esfuerzo y de trabajo. Por una mala administración, por un mal manejo, acabaron los hijos con todo lo que se les heredó. Por eso la mejor herencia que nosotros les podemos dejar a nuestros hijos es que conozcan del Señor. Así que como punto número 1, usted y yo tenemos que comprender la importancia de traer los niños al Señor. Fíjese bien, como padres nos preocupamos por llevar a nuestros hijos a una escuela, ¿verdad? ¿Cuántos padres nos preocupamos porque nuestros hijos estudien en una escuela? ¿Sí? Que sepan de español, de matemáticas, de ciencias sociales, de geografía, etcétera, de todas esas materias que enseñan en las escuelas, ¿verdad? Incluso hay algunos que se preocupan en llevarlos a una academia, ¿verdad? Para que aprendan un idioma extranjero. Hoy en día, que es tan importante que nuestros hijos sepan hablar otra lengua, en este caso el inglés, que es uno de los idiomas más importantes que hay a nivel mundial, nos preocupamos porque ellos aprendan, ¿verdad? Incluso algunos padres se preocupan por llevar a sus hijos a que practiquen un deporte, ¿sí? Cualquier deporte que puedan practicar, o sea, hay padres que se preocupan por ello, ¿verdad? E incluso, ¿verdad? Algunos nos preocupamos, ¿verdad? Porque el día de mañana nuestros hijos puedan estudiar en una buena universidad. ¿Por qué? Porque el hecho de que puedan llegar a estudiar en una buena universidad, bueno, implica que puedan llegar a obtener un título, que saquen una carrera, que se conviertan en profesionistas, ¿verdad? Yo siempre he pensado, y yo lo digo así, ¿verdad? Yo no tuve muchos estudios, aunque sí tuve la oportunidad de estudiar, ¿verdad? Decidí no estudiar, preferí mejor trabajar, ¿sí? Dijeran por ahí, me gustó más el dinero que el estudio, preferí trabajar, ¿verdad? Mi papá decidió, ok, vas a trabajar, ya no me voy a hacer cargo de ti en tus estudios. No fue por falta de recursos, fue por falta de que yo ya no quise hacerlo. Pero al menos yo como padre, en mi corazón yo deseo que mi hija pueda terminar una carrera. Sí. Bendito sea Dios, ¿verdad? Aunque ya ahorita muchos de nuestros hijos ya se aventaron un año de manera virtual en sus clases, ¿verdad? En sus estudios. Pero si Dios lo permite así, ¿verdad? En un año y medio mi hija estará terminando su carrera, ya de manera profesional. ¿Y sabe qué? Eso es un gusto. Saber que ahora ella me va a superar. Y sabe, yo creo que nosotros tenemos que tener esa mentalidad como padres, que nuestros hijos nos superen en muchas cosas. ¿Sí? Nos superan en muchos aspectos, ¿verdad? En la vida que nosotros llevamos, que ellos tengan una vida mucho mejor que la que nosotros vivimos. Pero mire, voy a este punto. Tenemos que reconocer, como padres y madres, ¿verdad? Sí, tenemos que reconocer que el que nosotros traigamos a nuestros hijos al Señor es de vital importancia. La palabra de Dios claramente aquí nos enseña, ¿verdad?, que estos padres trajeron a sus hijos a Jesús para que los tocaran, para que los bendijera. Es más, yo quiero pensarlo así, ¿verdad? Si usted se puede imaginar ese momento, yo creo que estos padres dijeron, mira, te voy a llevar con el Señor para que te diga algo, para que te aconseje. Y sabe, ¿quién mejor que Jesús para poder aconsejar a nuestros hijos? ¿Quién mejor que Jesús para poder aconsejarnos a nosotros? Entonces yo creo que estos padres tenían una sincera preocupación para que sus hijos pudieran aprender algo del Señor. No sé si a usted le pasó, ¿verdad? Pero recuerdo en mis años de niñez que de repente ya fuera mi abuelo, principalmente mi abuelo, luego me llevaba, ¿verdad?, con personas para que aprendiera yo algo de ellas. Recuerdo que mi abuelo se tomó el tiempo de enseñarme a trabajar la electricidad. Gracias a Dios, desde que tengo uso de razón, ¿verdad?, y sé hacer las cosas, no he necesitado contratar a un electricista, ¿verdad? Yo lo sé hacer.
Gracias a Dios por aquellos, ¿verdad?, que hacen este trabajo. Es un muy buen trabajo. Pero desde que yo lo aprendí, he podido hacer eso por mi propia cuenta. Otra de las cosas que mi abuelo me enseñó fue la fontanería, ¿sí? Y hasta ahorita también, ¿verdad?, gracias a Dios, me ha ahorrado el trabajo de un fontanero. Ciertamente hay cosas que a veces se me complican, ¿verdad? Y si no puedo aprenderlas, pues obviamente voy a llamar a un especialista. Pero algo que puedo agradecer, ¿verdad?, es que mi abuelo se tomó el tiempo de enseñarme eso, la parte de la electricidad y la parte de la fontanería. Y en ese sentido puedo decir, ¿verdad?, que estos padres, cuando yo veo esa escena que la Escritura nos muestra ahí en Marcos, puedo imaginarme a estos padres preocupados por sus hijos y diciendo: vamos a ir con el Señor Jesús, probablemente te diga algo y eso que te diga te va a ayudar. Recuerdo el otro día que fui a visitar a un cliente, ¿verdad? Y este cliente, ¿verdad?, me decía: ¿verdad que usted es pastor? Y le digo: sí, exactamente. Dice: pues a ver qué día le llevo a mis hijos a ver si usted les puede decir algo. Y yo dije: yo qué culpa, ¿verdad? Pues si usted es el padre, ¿sí? Pero mucha gente a veces piensa, ¿verdad?, si alguien que está cerca de Dios, si alguien que está buscando a Dios, probablemente algo bueno pueda decirle a mis hijos. Bueno, estos padres yo creo que pensaron en eso y dijeron: ¿sabes qué? Mira, te veo que como que eres medio cabeza dura, como que no entiendes. Te voy a llevar con el Señor porque de esa manera yo creo que algo bueno vas a aprender de Él. Algo bueno Él te va a decir. Y estos padres no estaban equivocados para nada, ¿verdad? El Señor Jesús tuvo un acercamiento con estos niños. Fíjese bien, si usted y yo nos preocupáramos por esta área de nuestra vida, porque nuestros hijos, recuérdenlo, hace un momento lo mencioné, son herencia de Jehová. Si usted y yo nos preocupáramos por esta área y trajéramos más constante a nuestros hijos e hijas, a nuestros niños y niñas, para que ellos puedan recibir el toque del Señor por medio de su presencia, créame, las cosas serían muy diferentes. Ay, pastor, pero para eso los traigo a la iglesia. Pero sabe, algo que yo he aprendido acerca de cómo se debe de dar la enseñanza y cómo se lleva a cabo el aprendizaje, es que todo tiene que ser con el ejemplo. ¿Sí? Y esto va para nosotros, padres, y para ustedes que nos ven. ¿Sí? Como padres tenemos que mostrar el ejemplo para que nuestros hijos puedan seguirlo. De nada serviría que nuestras palabras, ¿verdad?, resonaran en sus oídos todos los días si ven que nosotros no estamos haciendo lo que nosotros le estamos pidiendo que haga. ¿Sí? Es necesario, porque con el ejemplo es como enseñamos. Es cierto, nuestras palabras tienen mucha importancia, mucha relevancia, pero es nuestro ejemplo con el cual usted y yo enseñamos a nuestros hijos. Estos padres no enviaron a los niños y les dijeron: vayan a ver a Jesús, ¿verdad? Probablemente Jesús los pueda bendecir. No, estos padres se tomaron el tiempo ¿de qué? De tomar a sus hijos y llevarlos y presentarlos delante del Señor. Por eso cuando a veces presentamos un niño o una niña aquí en la congregación, yo siempre hago hincapié en los padres, ¿verdad? A partir de ahora ustedes, ¿verdad?, delante de Dios y delante de todos los que están aquí como testigos, se hacen responsables de encaminar a este niño o a esta niña en los caminos del Señor. Porque desde ese momento entonces, ¿verdad?, el Señor les va a pedir cuentas acerca de cómo los están instruyendo y de cómo los están guiando en los caminos de Dios. Así que, hermanos, hermanas, ¿verdad?, gente que nos ve, no podemos hacernos a un lado. Cuando la palabra de Dios ha dictado eso, ¿verdad?, usted y yo tenemos esa gran responsabilidad de venir y guiarlos en el camino correcto del Señor. Amén. No los veo muy interesados, ¿verdad? Pero yo creo que decía: ay, pastor, ¿no hubiera usted predicado mejor de otra cosa? ¿Verdad? ¿Por qué tiene usted que hablar acerca de los niños y de las niñas, ¿verdad? Y de la responsabilidad que tenemos como padres. Es que mire, solamente para cerrar este punto, lo que nuestros hijos sean el día de mañana tiene mucho que ver con lo que usted les enseñe el día de hoy. ¿Sí? Si usted, por ejemplo, no les enseña a ser responsables, créame, allá afuera se los van a enseñar y no de la mejor manera. Si usted no los enseña a ser honestos en casa, créame, allá o lo aprenden o de plano van a ir a parar a un tutelar o a una cárcel, si ellos no son honestos. Los buenos hábitos y las buenas cosas se aprenden desde casa. Y nosotros tenemos esa responsabilidad. No la omita, porque usted y yo hemos sido llamados para hacernos responsables de esa herencia que Dios ha puesto
en nuestras manos. ¿Sí? Si un hijo sale vicioso, si un hijo sale borracho, si un hijo sale peleonero, no se espante, tiene mucho que ver con la actitud y la forma en cómo somos nosotros. ¿Sí? Así que, aunque se quiera hacer a un lado, todos somos responsables delante de Dios por la conducta de nuestros hijos. ¿Sí? Aunque no diga amén. Yo sé que hay predicaciones que a veces, ¿verdad? Ay, pastor, échese un chistecillo, ¿verdad? Para que nos podamos reír. Hay predicaciones en las cuales tenemos que hablar con la verdad, porque la verdad, hermanos, es la que nos va a hacer libres. Punto número 2, ¿sí? Fíjese bien, lastimosamente, y esto nos enseña el pasaje, siempre habrá personas que van a tratar a los niños con rechazo y menosprecio. Fíjese bien cómo dice la segunda parte del verso 13. Pero los discípulos regañaron a los padres por molestarlo. Dice, los discípulos regañaron a los padres por molestarlo. Y es que en este aspecto, ¿verdad? Siempre va a haber gente, ¿sí? Que va a decir, mira, no lo molestes, ¿sí? No lo molestes. ¿Para qué molestamos al Señor, verdad? Mejor aquí arreglamos nosotros las cosas. No, hermanos, Dios tiene que estar como el número 1, como el centro de nuestro hogar, como el centro de la relación de nuestra vida, como el centro de nuestra familia, como el centro de la relación entre padres e hijos. Dios no lo podemos hacer a un lado. Mire, si usted omite a Dios de su vida, créame, Dios se va a hacer a un lado. ¿Sí? Y el día de mañana no se asuste, ¿verdad? Si Dios no está tomando el control de su vida, de su matrimonio, de la vida de sus hijos. Es cierto, a veces pareciera cómodo, ¿verdad? Poner a Dios solamente cuando más lo necesitamos, pero créame, Dios no es, decía una hermana, ¿verdad? Hace tiempo, Dios no es nuestro alcacercer, nuestros saldíubas, ¿verdad? Para venir y quitarnos el malestar cuando estamos ya enfermos. No, Dios quiere estar allí, pero como el número 1 en su vida, en su matrimonio, ¿sí? En su relación con sus hijos, ¿sí? Dios quiere ser el centro de todo su entorno familiar. Pero ¿sabe? Siempre va a haber gente que va a querer excluirnos. Mire, en la sociedad en la cual nuestro Señor Jesús vivió, los niños tenían un estatus muy bajo, fíjese bien. O sea, porque esto no es de ahora. Desde los tiempos de nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Los niños tenían un estatus muy bajo. Es más, se les consideraba como otro tipo de personas marginadas en la sociedad. Por ejemplo, en los tiempos de nuestro Señor Jesús, solo por mencionarle algo, ¿verdad? Los leprosos, que en aquellos tiempos abundaban, eran personas marginadas. Incluso los leprosos, ¿verdad? Iban con una campana y tenían que tocar la campana para que la gente escuchara a lo lejos que venía una persona leprosa y no estuvieran cerca por donde esa persona iba a pasar. Por si usted no lo sabía, ¿verdad? La lepra es muy contagiosa. ¿Sí? Y esta gente era tratada como gente muy marginada. Tenía que tocar esa campana, ¿para qué? Para que la gente los escuchara a lo lejos y entonces se hicieran a un lado y nadie atravesara por donde esas personas estaban. Incluso los leprosos tenían que vivir fuera de la ciudad. ¿Sí? Otra parte de la sociedad que también era muy marginada eran las mujeres. ¿Sí? Y saben, hermanas, en los tiempos del Señor Jesús, ¿verdad? Las mujeres eran muy marginadas. ¿Y en qué sentido? En que obviamente las excluían. No se podían, ¿cómo decirlo? No había un reconocimiento del valor tan importante que juega la mujer dentro de la sociedad. Porque ustedes, hermanas, juegan un papel muy importante dentro de la sociedad. ¿Sí? Hoy en día, en estos años, ¿verdad?, que vivimos, en los cuales el feminismo, ¿verdad?, ha crecido de una manera exorbitante. Yo me he dado cuenta que todas aquellas mujeres que defienden, fíjese bien, que defienden esta parte de igualdad, esta parte de importancia, este reconocimiento dentro de la sociedad, lo están manejando de manera equivocada. Fíjese bien, yo lo veo desde este punto de vista. Dios nos creó de manera diferente, varón y hembra nos creó, así lo dice la palabra de Dios. Y creo que Dios a cada uno de nosotros, o sea, tanto hombres como mujeres, nos diseñó de una manera tan especial y tan única para que podamos cumplir un rol específico dentro de la sociedad.
Mire, si algo yo creo es que nosotros como hombres y mujeres jugamos aspectos diferentes e importantes dentro de todo el entorno en el cual nos movemos. ¿Sí? Aunque muchas mujeres a veces, ¿verdad?, han querido hacer el trabajo de un hombre, yo creo que por eso Dios a nosotros nos dio una capacidad. Y a ustedes, mujeres, hermanas, ¿verdad?, Dios les dio otra capacidad. Yo creo que si Dios a nosotros los padres nos hubiera puesto el poder dar a luz un hijo, yo creo que en la primera nos morimos, porque no tenemos esa capacidad de aguante que ustedes las mujeres sí tienen. ¿Sí? Pero en cambio, a ustedes como mujeres, Dios les dio el don de la maternidad. ¿Sabes? Si hay alguien en este mundo, ¿verdad?, que de repente sienta ese amor, esa pasión, ¿sí?, esa entrega, ese amor sacrificial por un hijo, es una madre. ¿Sí? Yo he visto muchas veces que hay madres que incluso, ¿verdad?, se quitan hasta la comida de la boca con tal de que sus hijos coman, cuando a veces han estado en una necesidad. Y sabe, a veces nosotros como hombres no tenemos esa parte, pero ustedes como mujeres sí la tienen. Entonces solamente tenemos que complementarnos. Pero en aquellos tiempos, en los tiempos de Jesús, las mujeres eran un sector también muy marginado. No se les consideraba importantes dentro de la sociedad. Incluso ni siquiera se les consideraba que su opinión valiera o contara de alguna manera. Por eso hoy en día, cuando nosotros tenemos que entender, ¿verdad?, la verdadera feminidad dentro de los parámetros de Dios, tenemos que entenderla a la luz de la palabra de Dios. Yo no digo que yo sea más que mi esposa, tampoco digo que ella sea más que yo. Porque la Escritura claramente nos dice, ¿verdad?, que ante los ojos de Dios no hay diferencia. Hombres y mujeres somos iguales. Que nosotros jugamos papeles diferentes, eso es otra cosa. Pero a los ojos de Dios, hombres y mujeres participamos de manera igualitaria. ¿Sí? Tenemos las mismas capacidades para poder lograr lo mismo en el reino de Dios, pero jugamos roles totalmente diferentes. ¿Sí? Entonces estos sectores, ¿verdad?, que eran muy marginados en los tiempos de Jesús, entran también, ¿verdad?, los niños, porque ellos también, ¿verdad?, eran marginados. Fíjese bien, tan solo lo podemos ver en la actitud que los discípulos tuvieron en este pasaje. Volvemos a leerlo, dice: cierto día algunos padres llevaron a sus niños a Jesús para que los tocara y los bendijera. Pero los discípulos regañaron a los padres por molestarlo. ¿Sí? Los discípulos regañaron a los padres por molestarlo. ¿Sí? No, a ver, no molesten al maestro. O sea, no le quiten el tiempo. Él es una persona muy importante, es una persona muy ocupada. O sea, por favor, no lo molestes. ¿Le ha pasado que a veces en su casa, y a lo mejor usted ha sido una de esas personas, le ha pasado que en su casa de repente un niño se acerca y le quiere decir algo, y sabe qué le dice usted? ¿O qué le decimos? Espérate, ahorita no me molestes, espérame, ahorita estoy ocupado. Lo ha hecho. ¿Sí? Porque si lo hemos hecho, entonces nosotros también estamos haciendo esta parte, los estamos marginando, no les estamos dando la importancia que ellos también merecen. Recuerdo el testimonio de un hermano, ¿sí? Dice que en una ocasión él era no sé si todavía viva el hermano, pero él era un hombre muy usado por Dios, él fluía mucho en la profecía, fíjese bien. Dice que en una ocasión llegó a una congregación y mientras estaba compartiendo la palabra de Dios, él impartió un mensaje para toda la iglesia. Al término de la reunión, cuando él se bajó del estrado, dice que se le acercó un niño y le dijo: cierra tu puño. Y aquel hombre de Dios, aquel profeta, ¿verdad?, le dio mucha ternura lo que el niño le dijo y cerró su puño. Y entonces el niño le dijo: no, pero apriétalo más. Y ese hombre de Dios comenzó a apretar más el puño. Y el niño le dice: no, apriétalo aún más. Y entonces el hombre de Dios comenzó a apretar el puño con más fuerza. Y entonces el niño le dijo: así te dice el Señor, así como tienes de duro tu puño, así de duro está tu corazón. Imagínense nada más. Y era un niño. A veces los niños nos enseñan las lecciones más importantes de nuestra vida. Pero ¿sabe qué pasa? Que a veces nosotros también actuamos
como los discípulos del Señor. Marginamos o no les damos importancia a lo que los niños nos puedan decir. ¿Sabe? Jesús no se equivocaba. La misma palabra de Dios nos revela que Jesús conocía las intenciones y los pensamientos del corazón de las personas. Sí. Imagínense, conocía las intenciones y los pensamientos del corazón de las personas. Mire, hoy en día hay muchas personas que consideran a los niños una molestia, los menosprecian. Incluso algunos, ¿verdad?, consideran a los niños una carga o hasta un estorbo. Sí. Imagínense, padres, ¿ha visto usted a esos niños que están en la calle, que están luego en los semáforos, en los cruces? Sí. Yo me pregunto, ¿dónde están los padres de esos niños? ¿Dónde están? Yo recuerdo que independientemente, ¿verdad?, de que ya tenía tal vez yo edad para trabajar a los 10 o a los 12 años, ¿sí? Nunca vi que mis padres, ¿verdad?, me enviaran a trabajar mientras ellos no hacían nada. Al contrario, siempre aprendí del ejemplo que ellos me daban. Y yo me pregunto, ¿dónde están los padres de esos niños? ¿Sí? ¿Dónde están? ¿Sabe? Hay gente que considera a los niños eso, una molestia, un estorbo. ¿Sabes qué? Prefiero que te vayas, ¿verdad?, a hacer cualquier otra cosa mientras no me molestes aquí en la casa. El otro día platicamos mi esposa, mi hija y yo, y hablamos acerca, ¿verdad?, de cosas que obviamente pues están hacia el futuro, ¿verdad? No sabemos si Dios nos va a permitir llegar a ese momento, no sabemos si Dios nos va a dar vivir todo eso, pero pues obviamente hacíamos nuestros planes, ¿verdad? Y estábamos platicando acerca de ahora que Evelyn termine la carrera y decíamos mi esposa y yo, ¿verdad? Bueno, ¿y qué planes tienes ahora que termines la carrera? Y dice, pues yo me quiero ir a trabajar, dice. Dice, tal vez me ponga a trabajar, no sé, consiga un empleo de maestra de inglés, consiga un empleo traduciendo, no sé, pero me voy a poner a trabajar. Le digo, ¿y después de que te pongas a trabajar, qué vas a hacer? Dice, no, pues voy a juntar dinero, voy a pagar mi pasaporte, voy a pagar mi visa y ya después me voy a ir al extranjero a conseguir trabajo. Yo dije, wow. Le digo, ¿y nosotros cómo nos vamos a quedar? Sí. Porque cuando un hijo pierde a sus padres, ¿verdad?, pues se queda huérfano. Pero ¿cómo se le llama cuando los padres perdemos un hijo, verdad? Y no lo digo en el sentido de que muera, sino en el sentido de que se vaya a otro lado, ¿verdad? Yo digo, es que nos vamos a quedar sin ti. ¿Qué vamos a hacer sin ti? Sí. Obviamente, ¿verdad? Como padres tenemos que tener la mentalidad de que un día nuestros hijos van a crecer y tienen que consolidar su vida, tienen que realizarse. Porque si no, entonces, ¿verdad?, dirían por ahí, ¿para qué tantos años estudiaron, verdad?, si no lo van a ejercer. ¿Saben? Yo creo que gente como esta, que a veces, ¿verdad?, de manera lastimosa menosprecia a los niños y los rechaza, es gente que no ha entendido que en esos niños, que en esas niñas, ellos tienen una bendición de parte de Dios. Es gente que no ha comprendido, ¿verdad?, que Dios les ha dado esa gracia y que a final de cuentas, ¿verdad?, tienen que ser esos momentos, son esos años, la oportunidad que Dios nos da para poder disfrutar de esa herencia que Él nos ha dado. ¿Sí? Yo le platicaba a un hermano hoy por la mañana y le decía, tuve que aprender de la peor manera para poder decidir un día cambiar el tipo de trabajo que yo tenía. Yo tenía un trabajo, hermanos, donde entraba a las 7 de la mañana, llegaba a mi casa a las 11 de la noche. Y sabe, cuando me salía muy temprano, mi hija estaba dormida. Y cuando regresaba yo del trabajo, mi hija estaba dormida. Y sabe, así 2 años estuve y me perdí 2 años de la vida de mi hija. Y yo dije, ya no me puedo permitir seguir perdiendo más años por ese trabajo. ¿Sabe qué hice? Renuncié. Cambié mi trabajo, cambié mi modo de vida. ¿Por qué? Porque pude entender, y yo creo que eso fue Dios y su Espíritu Santo, pude entender que era más importante para mí la relación que yo creara con mi hija, el vínculo que yo creara con ella, que lo que el trabajo me pudiera dar. ¿Sí?
Y a veces tenemos que comprender esa parte. A veces sacrificamos a nuestros hijos, sacrificamos nuestra relación con nuestros hijos. ¿Sabe por qué? Por otras cosas. Pastor, pero es que también nos hace falta. Ahora yo pregunto, cuando Jesús dijo que nuestros tesoros no los hiciéramos aquí en la tierra, sino que los hiciéramos en el cielo, ¿qué importa más? ¿En la manera como vamos a llegar allá o en la manera como estemos viviendo aquí en esta tierra? Porque déjeme decirle algo, el cielo comienza desde aquí. ¿Sí? El vivir en la presencia de Dios comienza desde aquí, no comienza allá, comienza desde aquí. Y eso lo determinamos cada uno de nosotros. ¿Sí? Hoy en día, a veces hasta, por decirlo así, me doy el lujo, y no el lujo en el sentido de que tengo, sino en el lujo, en el sentido de sacrificar muchas cosas con la finalidad de compartir más tiempo con mi esposa y con mi hija. ¿Sí? Prefiero muchas veces perder para ganar. Y eso solamente, ¿verdad?, es algo de lo que un día enseñé acerca de las leyes del reino de Dios. A veces para ganar tenemos que perder. A veces para que tengamos una mejor relación con nuestros hijos, con nuestras hijas, tenemos que perder algo. Y créame, eso es lo que más vale. Es lo más importante. Nomás que a veces no lo tenemos en esa perspectiva. Por eso desde aquellos tiempos, desde los tiempos de Jesús, mucha gente, ¿verdad?, marginaba aún a este sector, ¿verdad? Los consideraban a los niños eso, un estorbo, ¿verdad?, una molestia. La palabra de Dios nos dice que ellos son herencia del Señor, Salmo 127, verso 3. No son un estorbo, no son una carga, no son una molestia, son una herencia que nuestro Dios nos ha dado. Son una muestra del amor y de la gracia que Dios tiene para nuestra vida. ¿Sí? ¿Cuántos de nosotros cuando vemos a nuestros hijos nos vemos a nosotros mismos en ellos? Nos vemos reflejados en ellos. Y no solo físicamente hablando, sino a veces hasta en las actitudes. Y sabe, ahí es donde Dios nos da la oportunidad de poder hacer algo mejor. Que a lo mejor que lo que nuestros padres no hicieron con nosotros, Dios nos está dando la oportunidad de nosotros hacer con ellos para que ellos sean mejores. No solo en el aspecto profesionista, no solo en el aspecto material, sino en el aspecto espiritual, que es el que más importa en la vida de ellos. Si ellos pueden entender que Dios tiene que ser el centro de su vida, de su existencia, ellos claramente, hermanos, aun cuando usted ya no esté, ellos no se van a perder, porque ellos tienen claro cuál es el camino a seguir. ¿Sabe? Muchas veces veo con tristeza cómo gente, ¿verdad?, le da muy poca importancia a ese aspecto espiritual en sus hijos. Hoy compartía con un hermano una lección y hablábamos acerca de la importancia de hacer un compromiso como padres y en este sentido como hombres de poder bendecir a nuestros hijos. Y sabe, cuando hablamos acerca de hacer ese compromiso de bendecir a nuestros hijos, incluye todos los aspectos de la vida de nuestros hijos que usted se pueda imaginar. Incluye desde el momento en cómo interactuamos con ellos cuando nos sentamos a comer, cuando desayunamos, cuando cenamos. Desde el momento en cuando los llevamos a la escuela, cuando los encaminamos, cuando les enseñamos algo, cuando los ponemos a hacer un trabajo. Pero a veces como padres hemos omitido eso. Sí. Y no lo digo, ¿verdad?, porque las mamás no tengan la capacidad para hacerlo, pero nosotros como padres, la Escritura claramente nos dice que somos cabeza de nuestro hogar y no tenemos por qué omitir esa responsabilidad en nuestras vidas, sino todo lo contrario. Tenemos que asumirla y resolver, ¿sí?, estar resueltos de tomar el control de nuestra familia. ¿Para qué? Para poder llevarlos a que puedan ser hijos e hijas de Dios, a que puedan ser una familia que busca del Señor. Porque si no, como padres estamos tristemente fallando y no estamos cumpliendo nuestra responsabilidad. Y esto me lleva al tercer punto, fíjese bien, y con esto quiero concluir. Ya vimos primeramente que tenemos que comprender la importancia de traer a nuestros hijos a los caminos del Señor. Número 2, tenemos que entender, ¿verdad?, que va a haber siempre personas que van a tratar de manera lastimosa, con rechazo y menosprecio a los niños.
y no le van a dar esa importancia. Pero número 3, fíjese bien, y este es el más importante, óigalo bien. Jesús, nuestro Señor, aquel en el cual hemos creído y que nos ha salvado, no es indiferente a la forma como nosotros tratamos a los niños. Mire lo que dice el verso número 14. Cuando Jesús vio lo que sucedía, se enojó con sus discípulos y les dijo: dejen que los niños vengan a mí, no los detengan. Dejen que los niños vengan a mí, no los detengan. ¿Sí? Y aquí es donde nosotros podemos ver la importancia que claramente el Señor le da a esto. Fíjese bien, cada niño y niña en este mundo tienen el derecho de ser tratados con respeto y dignidad. Tienen derecho a ser protegidos. Y no solamente nuestros hijos, sino todos los niños y niñas en general. ¿Sabe? Hoy en día hay muchos países en los cuales se están buscando promulgar leyes que no favorecen a los niños. Hace poco le comentaba yo, ¿verdad?, que en algunos países europeos están buscando que se autorice la pederastia como algo, fíjese bien, como algo legal. La pederastia consiste, ¿verdad?, en que personas mayores, adultos, puedan tener relaciones y principalmente relaciones sexuales con niños y niñas. ¿Sí? Y en países allá del viejo continente están buscando tratar de aprobar este tipo de leyes. Imagínense nada más. Personas que obviamente, ¿verdad?, sienten esa atracción sexual hacia un niño, hacia una niña, y que la misma ley los respalde para que ellos con toda libertad puedan llevar a cabo todo este tipo de situaciones. Imagínense nada más cómo está de mal este mundo. Y no me extraña, ¿verdad?, porque la misma Escritura dijo que obviamente, ¿verdad?, en estos últimos tiempos el mal aumentaría. Y eso solamente es una señal de que estamos ya en la recta final, mis amados. Estamos prestos para la venida del Señor. Pero todo esto, fíjese bien, todo esto tiene que ver con la responsabilidad que también usted y yo como iglesia tenemos. Y primeramente, ¿verdad?, que tenemos como padres en este sentido. ¿Sí? Fíjese bien, podemos ver cómo este texto nos ejemplifica claramente que Jesús se indignó, fíjese bien, con la forma en que sus discípulos estaban tratando a los niños. Pero ¿por qué nos dice la palabra que Jesús se indignó? Fíjese bien, la indignación es un sentimiento de intenso enojo, el cual es provocado por un acto que se considera injusto, ofensivo y perjudicial. ¿Qué había de malo que los niños vinieran para que el Señor pusiera sus manos sobre ellos y los bendijera? No había nada de malo, nada absolutamente. Al contrario, ¿sí?, había algo bueno. Pero ¿sabe qué hicieron los discípulos? Los discípulos les dijeron, no, o sea, no molesten al maestro, ¿sí?, no lo molesten. Entonces claramente el Señor se indignó. ¿Sí? Mire, ¿con cuántos de nosotros el Señor se sentirá indignado por el trato que nosotros le estamos dando a nuestros hijos o a los niños que viven cerca de ahí, de nuestro hogar? ¿Sabe? Aunque hay niños que conocemos, porque todos, ¿verdad?, en el lugar donde vivimos, a nuestro alrededor hay niños y niñas. Y aunque esos niños y niñas no llevan nuestra sangre, no son nuestros hijos, pero ¿sabe qué? Por esos niños y niñas también Jesús vino y derramó su sangre por ellos en la cruz. ¿Sí? Y nosotros tendríamos que hacer algo. ¿Sí? Nosotros tendríamos que hacer algo. ¿Sabe? Jesús dejó bien claro la importancia que tienen los niños dentro de su reino. Él mismo dijo, ¿verdad?, ninguno que no se haga como uno de estos niños no podrá entrar en el reino de los cielos. A ese grado Jesús le dio la importancia. ¿Sí? Probablemente en otra ocasión, ¿verdad?, podamos hablar acerca de qué es ser como un niño. ¿Sí? Pero hoy en esta noche, ¿verdad?, yo quiero dejarle claro este mensaje. Los niños y las niñas tienen un papel, juegan un papel importante dentro del reino de Dios. Y no podemos nosotros ignorar eso, no podemos omitirlo. Así que mire, no podemos entrar en el reino de Dios si nosotros no nos volvemos como niños. Así que tenemos que reflexionar en esto. Para que nosotros podamos salvarnos, ¿sabe? Dios se tuvo que hacer como un niño. ¿Cómo es eso, pastor?
Sencillo. Dice la Escritura que el Espíritu Santo vino, cubrió a María y entonces María quedó preñada de nuestro Señor Jesús. ¿Cómo nació nuestro Señor Jesús? Nació como un niño. Sí. Normalmente en las fechas de Navidad es cuando recordamos su nacimiento. Mucha gente, ¿verdad?, lo ejemplifica hoy en día en un pesebre, ¿verdad?, rodeado de animales, rodeado de los ángeles, ¿sí?, de acuerdo a lo que el relato bíblico nos enseña. Pero sabe, aun cuando Jesús nació como un niño, hoy en día ya no es un niño, hoy en día es un Rey de reyes y Señor de señores. ¿Sí? Pero sabe, se tuvo que hacer como un niño. ¿Para enseñarnos qué? Que nosotros también tenemos que hacer eso, volvernos como niños. ¿Sí? Por eso es que tenemos que dejar a un lado nuestra soberbia, tenemos que dejar a un lado nuestra humana sabiduría, tenemos que dejar a un lado nuestra autosuficiencia y tenemos que tener la humildad y la fe sencilla de un niño. ¿Sí? Si usted le dice algo a un niño, ese niño se lo va a creer. ¿Sí? Se lo va a creer. Cualquier cosa que usted le diga a un niño, ¿verdad?, de una edad muy corta, se lo va a creer. Por eso Jesús dijo, ¿verdad?, si no son ustedes como niños, no entrarán en el reino mío. ¿Y sabe por qué? Porque tenemos que tener ese tipo de fe. Tenemos que ser como ellos. ¿Sí? Podemos ver casi en todos los evangelios que a nuestro Señor Jesús, ¿verdad?, le llevaron muchas personas, le llevaron personas ciegas, a los cuales les devolvió la vista. Le llevaron leprosos, a los cuales Él limpió. Le llevaron paralíticos y los hizo andar. Pero ¿sabe quiénes fueron los únicos a los que Jesús tocó para bendecirlos? A los niños. Vemos el relato de los evangelios y dice que cuando vio a un hombre ciego, ¿sabe qué hizo Jesús? Dice que escupió en la tierra, hizo lodo con su saliva y la tierra, y dice que se lo puso en los ojos a un ciego y le dijo, ve y lávate. Cuando se le presentaron unos leprosos, ¿qué les dijo? Vayan y preséntense delante del sacerdote y presenten la ofrenda que corresponde. Ni siquiera los tocó. Cuando le presentaron un paralítico, lo único que le dijo, levántate y anda, toma tu lecho y vete a tu casa. Pero a los únicos que sí la Escritura nos enseña que vino y tocó para bendecirlos fue a los niños. ¿Ve por qué la importancia? Y déjeme decirle algo, ¿verdad? Dentro de las doctrinas de Cristo, ¿verdad?, la doctrina de la imposición de manos tiene mucha importancia. Y si Jesús le importó venir y poner sus manos sobre los niños y bendecirlos, hermanos, es porque a Jesús le interesa mucho eso. Usted dirá, ay, pastor, pero ya mis hijos ya están grandes. Aún así, le puedo asegurar, mamá, siguen siendo sus niños. ¿Sí? Aunque estén grandotes, aunque estén más grandes que usted, ¿verdad? Mi hija está más alta que yo, pero sigue siendo mi niña. ¿Sí? Siguen siendo sus niños, ¿sí?, aunque estén más grandotes. No olvide, Dios nos ha dado el privilegio de venir y bendecirlos. Dios nos ha dado el privilegio de venir e imponer nuestras manos sobre ellos y declarar bendición de Dios sobre sus vidas. Ay, pastor, pero cuando lo quiero hacer mis hijos me dicen, ay, mamá, o sea, no seas cursi, o sea, no seas fanática. ¿Por qué eres tan espiritual? Usted no les haga caso, usted haga y bendígalos. ¿Sí? Porque Dios ha puesto una herencia en sus manos. Y esa herencia, hermanos, tenemos que cuidarla. Así que mire, le quiero dejar esta frase en su corazón y llévesela a su casa, téngalo bien claro. Si no enseñamos a nuestros niños a seguir a Jesús, el mundo les enseñará a no hacerlo. Si usted y yo como padres no les enseñamos a nuestros hijos a seguir a Jesús, ¿sabe qué? El mundo se va a encargar de enseñarles a no hacerlo. ¿Sí? Porque el mundo no está centrado en Jesús. El mundo está centrado en muchas otras cosas, menos en Jesús. Así que si usted y yo no les enseñamos a ellos a seguir el camino de Dios, créame, el mundo les va a enseñar a no seguirlo. ¿Sabe? Porque el mundo ofrece los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. ¿Sí? Y obviamente, ¿verdad? El que sigue todas esas cosas no hace la voluntad del Padre. Y el que no hace la voluntad del Padre, dice el apóstol Juan en su primera carta, en él no está el amor de Dios.
Así que hoy en esta noche, ¿verdad? Yo le invito a que usted y yo podamos comprender la importancia que tiene que nuestros hijos, que nuestros niños y niñas puedan seguir el camino del Señor. Como congregación probablemente no tenemos muchos niños, pero sabe, no dudo que en algún momento, ¿verdad?, los niños lleguen, porque normalmente a veces familias, ¿verdad?, que no tienen pantalla, tienen bastantes niños. Eso es un hecho. ¿Sí? Y nosotros tenemos que prepararnos, ¿para qué? Para que esos niños y esas niñas puedan ser encauzados en el camino del Señor. ¿Sí? Y mientras tanto, los que sí tenemos, aunque estén grandotes, los hijos que Dios nos ha dado, tenemos el deber de venir y bendecirlos, de venir y encauzarlos. Y mientras usted y yo como padres podamos estorbarles para que no hagan lo malo, yo le invito a que usted y yo seamos un estorbo para ellos, para que ellos sigan el camino de Dios y no sigan el camino que el mundo les quiere enseñar. Amén. Yo le invito a que esté de pie. Vamos a orar al Señor. Dios, te damos gracias en esta noche. Primeramente, gracias, Señor, por tu palabra, porque tu palabra es clara, Señor. Muchas veces, Señor, cuando meditamos en ella, la vemos tan simple y tan sencilla que en ese momento podemos entender que es por medio de la revelación de tu Espíritu Santo que lo que tú nos quieres hablar quiere resonar fuertemente en nuestros oídos. Padre, en esta hora oramos para que los que hemos conocido tu verdad podamos entender y comprender estas tres cosas básicas, Señor. Los niños tienen un papel muy importante para ti. Y si a muchos de nosotros tú nos has dado a nuestros hijos, es porque tú quieres, Señor, que nosotros los encaucemos en tu camino y los llevemos al conocimiento de tu palabra. Señor, ayúdanos para que seamos sabios y entendidos y sepamos guiarlos, Señor, por el buen rumbo. Pero de igual manera, Señor, también permítenos, Señor, poder implantar en ellos, en sus corazones, tu palabra, a la vez que nosotros también servimos de ejemplo para sus vidas. En el nombre de Jesús, Señor, hoy nos comprometemos delante de ti y deseamos con todo nuestro corazón que tú nos guíes y nos lleves por ese camino para que nosotros a la vez podamos conducir a nuestros hijos hasta el propósito que tú tienes para sus vidas. Bendigo, Señor, a cada niño y a cada niña de esta congregación. Yo sé, Dios, que los has puesto aquí en este lugar porque un propósito tienes para sus vidas. Los que hace años, Señor, eran niños, hoy, al día de hoy, muchos de ellos te están sirviendo, Señor, en tu reino. Padre, no dudamos que los que hoy son niños, el día de mañana tú los estarás usando para la obra de tu reino, para el extendimiento de tu reino en esta tierra. Por eso, Señor, hoy queremos ponerlos en tus manos. Te pido en el nombre de Jesús, Señor, que tomes las vidas de cada niño, de cada niña, de cada adolescente, de cada joven, Señor. Porque ellos son la iglesia del mañana. Ellos son la iglesia de los próximos años, Dios. En el nombre de Jesús están en tus manos. Y hoy agradezco, Señor, porque tu palabra pueda quedar sembrada en cada corazón de los que estamos aquí y de los que nos están viendo, Señor, a la distancia. En el nombre de Jesús. Amén. Pues mis amados, Dios les bendiga. Le dejo el lugar a mi esposa. Y recuerde que Dios mediante el sábado hemos planeado...